Buenas noches a Sí, todos. licenciado. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Gracias por asistir, jóvenes. Esta es para culminar, ¿verdad?, de lo poco que nos queda pendiente, es decir, parte del contencioso administrativo que empezamos la noche anterior. Y espero que han leído la ley. Que aquí es solo la ley de lo contencioso administrativo, la verdad. Teniendo a la mano la ley, nos podemos atender. Independientemente un poco del análisis histórico que hicimos la noche anterior, ¿no?, para llegar hasta la constitución vigente, nuestra constitución política vigente en Guatemala, ¿no? Decíamos que el artículo 221 establece el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de ahí su explicación, ¿verdad? Y luego tenemos la Ley de lo Contencioso Administrativo, que nació en el 97, decía yo, ¿no? 96, ¿no? Después de una ley que estuvo vigente 60 años, dijeron ustedes por ahí. Pero un avance. Y a pesar de ese avance que considero, la Ley de lo Contencioso Administrativo nos da la posibilidad de integrar otras leyes para mejorar el desarrollo de los procedimientos administrativos y del contencioso administrativo. Es el artículo 26 de la Ley de lo Contencioso. Integramos el desarrollo de los procedimientos y del proceso de lo contencioso administrativo con el Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley del Organismo Judicial. Yo casi me emociona decir eso, que tenemos esas leyes. Sin embargo, jóvenes, analizando o comparando, ¿no?, nuestro conocimiento, recordando, mejor dicho, y comparando lo dicho en clases anteriores y de los cursos anteriores que ustedes han sacado, que una de las características del derecho administrativo es sencillo, inmediato, ¿verdad?, rápido, sin costo alguno, etcétera, ¿no?, sin mayores formalismos. Pero la misma ley nos da esa formalidad. Por eso es que resulta un poco la actuación de todos, como abogados, ustedes que van a ser y su servidor en la práctica, exigimos formalidades, ¿no?, por la misma formación que nos da nuestra facultad en ese sentido. Bueno, dicho esto, el análisis que yo quiero hacer es con base a la ley de lo contencioso. Les pido su ley en la mano. Vamos a empezar así un poquito rápido, el artículo 18 en adelante. Y lo que vamos a decir, jóvenes, es lo que desarrollamos en la hojita que yo les mandé oportunamente, la gráfica. Hay una gráfica por ahí enviado. ¿Qué es lo que hace la gráfica? Es plasmar ahí en gráficas, cabal, lo que dice o establece en los artículos de lo contencioso administrativo, ¿no?, como proceso. Pero vamos a leer un poquito y para entender la naturaleza del proceso de lo contencioso administrativo. La naturaleza legal acá. Aparte, la naturaleza doctrinaria o teórica es distinto a lo que vamos a manifestar acá. Por la naturaleza legal del contencioso administrativo es que es un juicio que se tramita en una sola instancia. ¿Sí? Aquí vamos a ir cerrando lo que también hemos dicho con anterioridad algunas veces. El trámite de lo contencioso administrativo se desarrolla en un solo trámite, una sola instancia. ¿Por qué? Porque se plantea, se desarrolla y se resuelve por un órgano jurisdiccional colegiado, ¿no? Los jueces que integran este tribunal tienen la categoría de magistrado, que leímos en la historia constitucional, ¿no? Muy bien. Estos jueces en conjunto conocerán y resolverán, ¿ya?, los juicios de lo contencioso administrativo. Y la característica es que previamente a iniciar el juicio de lo contencioso administrativo debe haber sido desarrollado, haber sido cumplido a cabalidad y en forma definitiva, esta palabra última, presente, ¿no?, en forma definitiva, tramitado y resuelto en la vía administrativa,
el derecho de petición y el derecho de impugnación. Este último se hace a través de los recursos administrativos que nosotros analizamos en varias leyes en su momento. ¿Te recuerdan eso? O sea, pues, el contencioso administrativo se da inicio siempre y cuando, en otras palabras, siempre y cuando se haya agotado definitivamente la vía administrativa. Al decir definitivamente es que se resolvió el recurso, notificado la resolución del recurso y de que es desfavorable. Muy bien, debidamente notificado. Y que esta resolución administrativa debe ser parte de la demanda que se vaya a formular o presentar. Y que también esta resolución del recurso administrativo desfavorable debidamente notificado va a constituir en prueba documental en su momento. Aquí es donde cerramos nuestros argumentos anteriores cuando hablamos del silencio administrativo. El silencio administrativo no debe ser aceptado, así, palabras muy sencillas con ustedes. Si se manifiesta el silencio administrativo en los procedimientos administrativos, hay que interrumpirlo a través del amparo que dijimos. Ya terminamos el amparo, ¿no? Con base a la ley. Aquí cerramos estos argumentos, ¿no? Que para iniciar el contencioso administrativo, que no haya ningún recurso pendiente por resolver. Esto lo voy a leer rápido con ustedes. El proceso de contencioso administrativo será de única instancia y su planteamiento carecerá de efectos suspensivos, salvo para casos concretos excepcionales en que el tribunal decida lo contrario. En la misma resolución que admita para su trámite la demanda, siempre que lo considere indispensable y que no hacerlo se causen daños irreparables a las partes. Este último, jóvenes, en materia tributaria. ¿Sí? En materia de, salvo si algunos casos particulares de carácter administrativo también amerite algún acto, ¿no? Suspensivo. Pero el trámite del contencioso administrativo, no hay acto que pueda interrumpir o suspender su desarrollo como requisito previo, ¿no? Salvo en materia tributaria, si amerita el caso a criterio de los magistrados de la sala correspondiente. Única instancia. Única instancia se tramita. No hay dos órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Uno de mayor jerarquía o menor jerarquía en el ámbito de lo contencioso. No, una sola instancia. Muy bien, la procedencia del contencioso administrativo. ¿Cuáles son los motivos o las razones por las cuales procede el contencioso administrativo? Primero, en caso de contienda por actos y resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas. Pues para nosotros, al decir administración pública, incluyendo todos los niveles, ¿no? Actos y resoluciones, es decir, pues el resultado de los procedimientos, trámite y resolución administrativa. La resolución que yo decía hace un momentito. Y que esta resolución contiene ya lesión de derechos. 2. En los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Este segundo caso, jóvenes, esto definitivamente de parte de la administración pública. La administración pública sabemos que para adquirir un bien o servicio tendrá que aplicar la ley de contrataciones. ¿Ya? Y que el acto final en aplicación de la ley de la ley de contrataciones, pues definitivamente termina en un contrato administrativo. Los contratos administrativos que cause un problema a los intereses de la administración pública puede dar inicio entonces a un contencioso administrativo. De la misma manera de las concesiones administrativas. Las concesiones administrativas, creo que vamos a repetir con ustedes acá, ¿va? Es la fórmula
o forma, ¿va?, de que la administración pública traslada su compromiso, ¿no?, de prestar algún servicio público a una persona en particular, individual o colectiva, o jurídica, ¿no? Caso concreto, las concesiones de los servicios de carreteras. No sé si les mencioné a ustedes como ejemplo concreto la vía de la autopista Palín-Escuintla, y otra que acaban de inaugurar aquí en el departamento de Guatemala. No sé si es Villa Canales o San Miguel Petapa, por ahí, esos municipios del sur. Hay una carretera ahora construida por la iniciativa privada, de verdad, pero son personas particulares o personas, sí, pero colectiva, ¿no?, o jurídica. Una sociedad anónima, bueno, le otorgaron una concesión para prestar ese servicio público. Construyeron la carretera casi autopista, pero para pasar ahí hay que pagar, ¿va? El caso de Escuintla igual. Bueno, esas son las concesiones, a través de la forma de celebrar ese compromiso, ¿no?, bajo condiciones, son los convenios. Los convenios. Ahora, jóvenes, una diferencia entre contratos y convenios, ¿no? Los contratos conllevan suma de dinero y los convenios generalmente no manifiesta o no se establece suma de dinero para pago, pues, ¿no?, mensualidades o compra, etcétera, ¿no? Como ahí no hay compra, ¿no? Ahí no hay arrendamiento, ahí hay un traslado. No lo llamamos delegación, porque no está dándose entre la administración pública, es entre la administración pública y un particular. Entonces, se traslada, se concesiona la prestación de un servicio público, que en principio le corresponde al Estado, a la administración pública, perdón, pero que las concesiones están permitidas en Guatemala, ¿no? Y eso se realiza, se ejecuta en Guatemala. Muy bien. Para lo que queremos dejar claro, si en un contrato administrativo primero o un convenio donde se estableció una concesión no se cumplen las condiciones, el Estado puede plantear, ¿no?, una acción judicial para reparar o enmendar la violación de derecho, ¿no?, del Estado en ese sentido de prestar algún servicio público o en alguna contratación, una compra, un arrendamiento, etcétera, lo que puede dar lugar la ley de contrataciones. El segundo párrafo del artículo 19, para que el proceso contencioso administrativo pueda iniciarse, se requiere que la resolución que lo origina no haya podido remediarse por medio de los recursos administrativos, puramente administrativos. Jóvenes, este párrafo nos da la pauta o razón o base, si ustedes quieren, del principio de definitividad que argumentábamos constantemente con anterioridad. El principio de definitividad está establecido en la ley de amparo. Que el inicio de lo contencioso se da inicio. Dice acá que todos los procedimientos administrativos no se pudo remediar o no se pudo reparar por medio de los recursos administrativos. Eso significa, ¿sí?, nos da también la pauta, el razonamiento, decía yo, de la no aceptación del silencio administrativo. Porque el silencio administrativo significa que no se resolvió, en este caso, un recurso administrativo. ¿Sí? Gracias. ¿Ya? El segundo párrafo del artículo 19 nos da esta base legal de que para iniciar el contencioso administrativo debe haber sido agotado definitivamente el procedimiento administrativo, la vía administrativa.
que se agotó el recurso administrativo correspondiente. Al decir agotado, debidamente tramitado, resuelto, pues, ¿no? Notificado la resolución desfavorable del recurso y que da por agotado la vía administrativa. Con esto dije yo, y que sirve de acompañamiento del memorial de demanda y que se constituye a la misma vez como prueba documental. Ahí la fundamentación o el argumento constante que hemos dicho o que dijimos en su momento, que el silencio administrativo debe ser interrumpido con la acción de amparo. En otras palabras, no se acepta el silencio administrativo. Y con base a esta norma es que así, de esa manera, actúa el Tribunal de lo Contencioso Administrativo cuando se le presenta una demanda, ¿no? Yo presento una demanda de lo contencioso administrativo en virtud del silencio que se manifestó en su oportunidad. Ahí, con el silencio administrativo, contraviene esta parte del segundo párrafo del artículo 19, que la resolución que lo origina no haya podido, que la resolución, fíjense ustedes, que la resolución que lo origina no haya podido remediar por medio de los recursos administrativos, puramente administrativos. No hay nada pendiente. Bueno, característica de la resolución administrativa que puede dar lugar al contencioso. Para plantear el proceso, la resolución que puso fin al procedimiento administrativo debe reunir los siguientes requisitos. Que haya causado estado. Causan estado las resoluciones de la administración que decida el asunto cuando no sean susceptibles de impugnarse en la vía administrativa por haberse resuelto los recursos administrativos. Ahí da por asentada que el procedimiento administrativo fue resuelto en forma definitiva, que se agotaron los recursos, ya no hay otro recurso administrativo que tramitar en la vía administrativa. No hay silencio administrativo. B, que vulnere un derecho del demandante reconocido por una ley, reglamento o resolución anterior. El derecho que puede ser vulnerado, el derecho de petición, o el derecho de impugnación, no puede ser vulnerado. Se planteó el recurso administrativo, debe ser tramitado y debe ser resuelto. No es posible el silencio administrativo. Si el proceso, escuchen esto, del segundo párrafo del artículo 20, si el proceso es planteado por la administración por sus actos o resoluciones, no será necesario que concurran los requisitos indicados siempre que el acto o resolución haya sido declarado lesivo para los intereses del Estado, en acuerdo gubernativo emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros. Esta declaración solo podrá hacerse dentro de los 3 años siguientes a la fecha de la resolución o acto que la origina. Este párrafo segundo del artículo 20, jóvenes, amplía el párrafo segundo del artículo 19, que la administración pública puede constituirse en actor en un momento dado. Puede plantear un contencioso administrativo. Dijimos en el artículo 19, en virtud de un contrato o una concesión, no se han o no se cumplen las condiciones establecidas. Muy bien. Este proceso de lo contencioso administrativo iniciado por el Estado por sus actos o resoluciones, no será necesario que concurran los requisitos jurídicos siempre que el acto o resolución haya sido declarado lesivo para los intereses del Estado. Joven, en primer lugar, o la primera observación, cuando el órgano administrativo formula o inicia un contencioso administrativo como proceso, en primer lugar, no da lugar que el Estado plantee, que el órgano administrativo, formule un recurso, ¿no? No. Entonces, ¿cómo se supera esto? Escuchemos. Cuando el órgano administrativo, cuando la administración pública se entera que un acto o un convenio que establece la concesión resulta siendo lesivo a los intereses del Estado, jóvenes, esa consideración
podrá ser analizada, concluido por el análisis que realizan los funcionarios que son el gobierno, presidente de la República, acompañado de sus 14 ministros, ¿no? En Consejo de Ministros. Son los que analizarán que un contrato o un convenio que establece la Constitución resulta siendo lesivo a los derechos o intereses del Estado. Muy bien. Al considerar lesivo, tendrá que hacer a través de una declaración conjunta, pues, Consejo de Ministros y el presidente, por medio de un acto que se llama acuerdo gubernativo, que esa es la resolución. ¿Sí? La declaración de lesividad a los derechos o intereses del Estado por un acto, un convenio, pues se hará que establecer por escrito a través de un acuerdo gubernativo, muy bien, emitido, y los acuerdos gubernativos se emiten en conjunto, ¿no? Ministros y presidente. Pero esa declaración también deberá hacerse, ¿sí? Deberá hacerse dentro de un tiempo. Y el tiempo que la ley establece, 3 años. Significa que ese contrato, que ese convenio que establece la concesión, están vigentes, ¿no? Y que no se haya agotado los 3 años. Si antes de finalizar los 3 años, el presidente, el ministro, considera que ese contrato lesivo, podrá ser declarado lesivo en acuerdo gubernativo. Por ejemplo, si la pista de la autopista Palín-Escuintla o esta carretera que acabo de mencionar resulta lesivo a los intereses del Estado, podrá hacer esa declaración, pero estando en un tiempo legal. Y el tiempo legal que establece la ley, 3 años. Transcurrido los 3 años, es decir, cuarto, quinto año, ya no es posible entonces hacer esta declaración. ¿Sí? Por lo tanto, no puede iniciar un proceso de lo contencioso administrativo el Estado. Muy bien. La improcedencia, o sea, no puede plantearse contencioso administrativo por los asuntos referentes o de carácter militar, político, ¿ya? O de defensa de la soberanía del Estado, sin perjuicio de la indemnización que proceda. Es decir, de una invasión al territorio nacional, ¿no? Un conflicto ahí bélico por ahí, y que el Estado haya podido actuar para la defensa de los derechos o intereses y soberanía del Estado, podrá actuar. Y si ha causado daños, perjuicios a terceros contra sus derechos de propiedad o bien contra la vida, ¿no? Ahí sí cabe nada más el pago de la indemnización, solicitado de oficio o solicitado de parte o de oficio, pero eso será tema de otra discusión. Pero en principio, actos resultantes de estas actuaciones, no es posible iniciar un juicio de lo contencioso administrativo contra cualquier órgano administrativo. Segundo, en asuntos referentes a disposiciones de carácter general sobre salud e higiene pública sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan. Decíamos anteriormente nosotros que por ejemplo, lo podemos poner como un ejemplo, ¿no? De la pandemia que acabamos de sufrir, ¿vale? Allá por el año 2020, se decretaron de parte del Ejecutivo suspensiones de algunas garantías, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? Y nos limitaron algunas garantías, ¿no? De libre locomoción. Nos encerraron, decía un compañero. Sí, con esa disposición gubernamental fue de emergencia, ¿no? Y posiblemente un comerciante, ¿no? O alguien particular salió afectado por esas declaraciones. Especialmente los comerciantes cerraron sus negocios y no hay ingresos económicos, ¿no?
Y contra esa disposición legal no puede, mejor dicho, o no se puede iniciar un proceso de lo contencioso administrativo porque fue una disposición de carácter general para la defensa de la salud de la población. O bien también con aquella disposición que emitieron para vacunarnos obligadamente todos los guatemaltecos, ¿no? Contra esa disposición no se podía, ¿no? Ni se puede iniciar un juicio de lo contencioso administrativo, porque fue por una necesidad pública. Tercero, en los asuntos que sean competencia de otros tribunales. Por ejemplo, en los casos aquellos que analizamos anteriormente con las leyes de servicio civil, ¿se recuerda? El Código de Trabajo, la Ley Orgánica del ICS, que contra las resoluciones desfavorables de los recursos administrativos en esa materia, la misma ley indica que hay que recurrir a, sí es cierto, ¿no?, la vía judicial, pero ámbito de órganos jurisdiccionales de carácter laboral, ¿verdad? Ahí la ley es clara. Ese asunto no es competencia de la... Aunque en el Código de Trabajo se recuerdan de que dice la norma de que deberá plantearse lo contencioso administrativo, muy bien, con el nombre, pero un juzgado de trabajo y previsión social. Esta disposición en el Código de Trabajo da lugar a equivocaciones. Si así fuera, ¿verdad? Como dice la norma, contencioso administrativo, y por eso mismo se formulan contencioso administrativo, el contencioso administrativo no admitirá para su trámite porque no es de su competencia. La ley es clara en ese sentido. Cuarto, en los asuntos originados por denegatoria o de concesiones o de toda especie, salvo lo dispuesto en contrario por las leyes. Muy bien. Al otorgar las concesiones, en estos casos concretos, de plano participan varios, como oferentes, diríamos. Si alguno de ellos no le es beneficiado, no es beneficiado con la concesión, él podrá sentirse afectado. Y por ese problema de considerar afectado su derecho, tampoco podrá iniciar una acción judicial de lo contencioso administrativo. Y quinto, en los asuntos en que una ley excluya la posibilidad de ser planteados en la vía contencioso administrativo, como decíamos anteriormente, en el Código de Trabajo, ¿no? En la Ley de Servicio Civil, por ejemplo, ¿no? En la Ley Orgánica del ICS. Definitivamente la ley excluye con claridad para su conocimiento del contencioso administrativo un asunto de procedencia laboral. Bueno, ahí está clara, creo yo. Si hay duda, me lo formulan de una vez. Artículo 22, en su epígrafe dice personalidad, pero se refiere a los sujetos procesales. En el proceso de contencioso administrativo serán partes, pongamos el nombre, procesales, además del demandante, el actor que plantea la demanda del contencioso administrativo, también es considerado como parte procesal la Procuraduría General de la Nación en virtud de su papel de asesor de la administración pública y su representante legal. A los terceros, las personas, dice la norma, que hayan manifestado interés en los procedimientos administrativos anteriormente y que continuarán aquí, ser partes, considerados partes procesales. Los terceros coadyuvantes o excluyentes, ¿no? Y si el contencioso administrativo es originado por una materia tributaria, señores, se toma en cuenta la Contraloría General de Cuentas, virtud de sus funciones. Y esto le establece con claridad el artículo 22. Estos son entonces los considerados sujetos procesales en todo contencioso administrativo iniciado. El plazo, el tiempo para plantear la demanda del contencioso administrativo. Aquí, en la norma se establecen los 3 meses. A partir de la última notificación hecha de la resolución definitiva del recurso administrativo resuelto, desfavorablemente. ¿Sí? 3 meses. De igual manera, entonces, también que
cuando la administración pública, el presidente y los ministros consideran lesivo un derecho de que declararon esa lesividad en un acuerdo gubernativo y publicado en el diario oficial, señores, la fecha o el plazo para empezar los 3 meses, empezar a contar los 3 meses, es a partir de la publicación del acuerdo gubernativo en el diario oficial. O sea, pues, 3 meses. En términos generales, para iniciar. Ejemplo, hoy fue publicado en el diario oficial, o en el otro caso, hoy fue notificado la resolución desfavorable de X recurso en la vía administrativa, el plazo empieza a correrse y de los 3 meses, señores, y para plantear la demanda sería entre los 3 meses siguientes, ¿no? Y eso tenemos que interpretar con la norma que establece para los plazos establecidos en la ley del organismo judicial. Sería, hoy 10 de noviembre fue notificado la resolución o publicado el acuerdo gubernativo. Señores, los 3 meses se terminarán o se agotarán el 9 de febrero del 2023. ¿Sí? Que la fecha de los meses, ¿no? Finaliza un día antes, con base en la ley del organismo judicial. Muy bien. Acumulación. Cuando hay varios contenciosos administrativos presentados por varios particulares, varios interesados acá, y si se refieren al mismo asunto, al mismo objeto y sujetos, señores, se acumularán. Esta es la razón, entonces, de la acumulación también establecido en un proceso de lo contencioso administrativo, artículo 24. Artículo 25 establece la caducidad de la instancia. Caducidad de la instancia, la institución de la caducidad, se manifiesta cuando en el proceso de lo contencioso administrativo se deja de actuar. Y de manera especial de parte de la parte actora, ¿sí? O de los demandados, órgano administrativo, o terceros interesados, PGN o Contraloría General de Cuentas, no actúan, jóvenes, dentro de un tiempo establecido que son 3 meses de acuerdo al artículo 25. Y siempre y cuando que el tribunal haya realizado, ¿ya?, o haya practicado su último acto o su última diligencia. Por ejemplo, si el Tribunal de lo Contencioso Administrativo emite la resolución y notifica, porque su obligación es notificar, ¿no? El tribunal notifica. Ese es el acto realizado por parte del tribunal, ¿no?, a las partes, y las partes enterados, no, porque fueron notificados y no actúan, no se presentan en el proceso, pues definitivamente para ellos caduca la instancia por el plazo de 3 meses. En ese sentido, el desarrollo del proceso finaliza. Se mandará a archivar definitivamente el expediente, ¿o no? Ya no podrá actuarse dentro del proceso, y el proceso no podrá tampoco iniciarse de manera oficiosa. 26. Integración. Esta es la aclaración que yo voy a hacer, porque qué bueno dije yo la ley, ¿no? Hasta nos remite. Es decir, para desarrollar el proceso de lo contencioso administrativo de una manera técnica, de manera legal, hasta lo hacemos con el Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial. Finalmente, un asunto general para los procesos de lo contencioso administrativo es que, como se tramita en una sola instancia, ¿no?, ya dijimos en el artículo 18, este proceso termina con una sentencia. Como es única instancia, jóvenes, no hay aquí algún recurso de apelación, porque a través de la apelación se eleva, ¿no?, para el conocimiento de otro, para que revisen, ¿no?,
En este caso, como se desarrolla y se tramita y se finaliza en una sola instancia, no es posible un recurso de apelación. Por eso se ha establecido únicamente el recurso extraordinario de casación, cerramos acá, contra la sentencia de lo contencioso administrativo. Y por supuesto, el recurso de aclaración o de ampliación, depende, ¿no? Por eso es que la norma dice, también nos remite para conocer y formular algunos de los recursos o medios de impugnación establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil. En este caso, yo dejo establecido que solamente cabe recurso de aclaración y ampliación en contra de una sentencia de lo contencioso administrativo para ser revisado, ¿no? Ampliado o mejorado su contenido. Eso lo harán los mismos jueces, en este caso, magistrado de la sala de lo contencioso administrativo correspondiente. Son aspectos generales, decía, para el proceso de lo contencioso administrativo. Ahora, ya para manejar concretamente una demanda de lo contencioso administrativo y que por esa demanda de lo contencioso administrativo se inicia el proceso, ¿no? Hay emisión de una primera resolución judicial de la admisión de la demanda, pero que aquí, jóvenes, hay que aclarar y tener bien claro, ¿no? Antes de emitir la primera resolución para la admisión para su trámite de lo contencioso administrativo, y ahí se señalarán todas las actuaciones posteriores, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo realiza dos actuaciones como requisitos previos. Uno, la demanda será revisada por la sala correspondiente como Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Artículo 31, subsanación de faltas y el rechazo, dice. Fíjense ustedes. Hay una oportunidad para el demandante, en este caso, que la ley establece para el tribunal. Es que revisa la demanda, ¿no? Bien formulada. Con base, entonces, a la estructura que yo les mandé en su momento, ¿no? Eso está extraído del artículo 28, el contenido de la primera demanda. El memorial de demanda deberá contener, hay 12 requisitos, ¿no? Y más aún, con la ley el Código Procesal Civil y Mercantil que decíamos, ¿sí? Artículo 61. Es decir, pues, una demanda con base de estas dos normas, no hay lugar a equivocaciones o de omisiones. Pero tiene la facultad todavía el tribunal, antes para emitir para su trámite el memorial, revisar si cumple con los requisitos establecidos en el artículo 28 y está pues mejorado con el artículo 61, que mejor, ¿va? Si adjunta adjunta la resolución definitiva donde se declara sin lugar el recurso X en la vía administrativa. ¿Estamos? Aquí algo más para terminar, ¿verdad? El silencio administrativo no cabe acá entonces, ¿ah? El tribunal revisa si el memorial cumple con los requisitos y adjunta los documentos necesarios, artículo 29. El actor acompañará los documentos en que funde su derecho siempre que estén en su poder. La resolución y el expediente que se conformó en la vía administrativa, si tiene copias, podrá adjuntar, si no, mencionará que el contenido del expediente que desarrolló mi petición y mi impugnación se encuentra en las oficinas tales, para que el tribunal lo mande a pedir. Y también, en virtud de la materia, la sala definirá si es o no es
para su competencia la demanda formulada. Revisará. O sea, pues, esa parte todavía como requisito o como obligación del tribunal es que para previamente admitir para su trámite la demanda hay que cumplir con los requisitos, ¿no? Técnicos legales. Si es de su competencia y adjunta el documento necesario, si no lo tiene, tendrá que mencionar y que lo puede localizarse en tales oficinas. Muy bien. Eso se constituye en requisitos subsanables. Ahora bien, si el tribunal considera que en el memorial no es posible establecer los requisitos o que hay omisiones insubsanables, inalcanzables, señores, se rechaza para su demanda. Eso es lo que hace el tribunal en primer momento. Admitirá siempre y cuando considera que son las omisiones, las faltas, son subsanables. Y si no es posible subsanarlo, pues definitivamente entonces rechazará. Bueno, el segundo paso que debe hacer el tribunal antes para emitir la resolución es que, en primer lugar, si está bien formulado el memorial, bien planchado, dirían ustedes, ¿no? Bien claro, bien desarrollado, el tribunal lo que debe hacer, lo toma, pero sin emisión de una primera resolución de trámite, ¿no? Lo toma y con base a esta demanda manda a pedir los antecedentes a la oficina o al órgano administrativo que va a ser parte demandada en esta demanda. Muy bien, ahí hay tiempo, ¿no? Ahí está en la gráfica mencionada. Si la oficina remite dentro del tiempo prudencial, tiempo legal, son 10 días para enviar los antecedentes al tribunal. El tribunal considera cumplido la emisión o la remisión del expediente, etcétera, todo perfecto. Hasta ahí es cuando resulta su obligación de emitir la primera resolución que se llama de trámite o decreto, donde establecerá, se admite para su trámite la demanda de lo contencioso administrativo formulado por fulano de tal, ¿sí? 2, se emplazará a los demandados, órgano administrativo, Procuraduría General de la Nación y los interesados, los terceros, ¿no? Y si fuera materia tributaria, Contraloría General de Cuentas, por un plazo legal, que son 15 días. Ese emplazamiento significa ponerlo dentro de la ley. Esta demanda, ustedes deben manifestar una actitud. ¿Van a contestar la demanda o bien allanarse la demanda? Si antes de contestar la demanda en cualquiera de los dos sentidos, considera pertinente la presentación de alguna o algunas excepciones previas, que está establecido en el artículo 36, son 10 excepciones, recoge la ley o establece la norma. 10 excepciones previas que pueden ser formuladas por la parte afectada, que considera oportuno, necesario, que debe ser revisado, ¿no? En un procedimiento, un pequeño trámite o procedimiento especial, el conocimiento, análisis y resolución de alguna excepción previa. ¿Cuáles? Esta de la incompetencia, la indispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, etcétera, ¿no? Llegar hasta cosa juzgada y transacción. Y ustedes saben, teoría del proceso y derecho procesal civil y mercantil, jóvenes, que las excepciones previas se tramita y se resuelve en incidente. La resolución que va a declarar con o sin lugar una excepción es un auto. Si en el auto se considera con lugar, es decir, pues, en otras palabras, encajó las excepciones formuladas. Señores, si así fuera, el proceso de lo contencioso administrativo se termina, ¿no? Ya no se puede iniciar su curso.
Caso contrario, si ninguna de las excepciones formuladas como previas fue declarado sin lugar, no encajar, no fue suficiente para paralizar el desarrollo del proceso, entonces significa que el proceso de lo contencioso administrativo debe ser iniciado, desarrollada y culminada hasta con sentencia. Ahí hay plazo, ¿no? Primero, hay un plazo de 15 días. Por favor, lo lean en la ley del emplazamiento, ¿no? La sala le dice, mire, hay 15 días legal dentro del cual ustedes tienen 5 para presentar excepciones previas. Si se presentaron, se interrumpe el desarrollo del proceso, del mero proceso, ¿no? Porque se tramita el incidente. Y si cabe la suerte de que una de las excepciones sí, declarado con lugar, interrumpe el desarrollo o seguimiento del proceso de lo contencioso administrativo. Caso contrario, decía, si no es declarado con lugar, el proceso de lo contencioso administrativo continúa. Ahí significa que hay que contestar la demanda, ¿no? Hay dos sentidos, actitudes de la demanda, dice el capítulo 5, para empezar con el artículo 36, hay dos actitudes, rebeldía o allanamiento. Rebeldía significa no demostrar ninguna reacción, ¿ah? No se contesta la demanda, sentido negativo o positivo, menos plantear excepciones previas. Esa es la rebeldía. Y el proceso continuará en su contra. Ahora, si se contesta la demanda, agotado la excepción o no hubo excepción, la demanda se puede contestar en sentido negativo, sentido positivo. Si todos los emplazados se allanaren, se presentan, pues. Eso significa aceptar, ¿eh?, la demanda formulada en su contra. Se procede a dictar sentencia, es decir, de manera inmediata. Ahora, si se contesta en sentido negativo, es porque hay inconformidad, hay oposición, hay argumento, ¿no?, que manifestar, y por lo tanto lo contesto en sentido negativo, y ahí también puede ser presentada las otras excepciones que ustedes conocen y denominadas perentorias. Y las perentorias serán conocidas, tramitadas y resueltas en el mismo proceso. Se dictará también en la sentencia, ¿no?, si procede o no procede las excepciones previas, perentorias. Interesante, ¿no? Bueno, la reconvención, también en un contencioso administrativo puede darse la reconvención, o sea, en otras palabras, la contrademanda. Uno de los demandados puede contravenir, contrademandando, ¿no?, al actor, al demandante. Desarrollándose el proceso contencioso administrativo de manera ordinaria, se abre a prueba. Definitivamente hay periodo de prueba, un proceso de lo contencioso administrativo, cuando se contesta en sentido negativo, ¿no? Y el tiempo o plazo para analizar, examinar, practicar todo, las diligencias que constituyen pruebas en un proceso de lo contencioso administrativo, se llevará a cabo en el plazo de 30 días. Agotado todas las diligencias, evaluada todos los medios de pruebas, jóvenes, se dictará sentencia, ¿verdad? Es el acto final, periodo de prueba. Pero antes de dictar sentencia hay dos actos, actuaciones procesales. Un acto procesal obligatorio dentro del proceso de parte del tribunal, y hay uno optativo, que podríamos llamarlo de esa manera. El obligado es hasta antes de dictar sentencia, se establece una oportunidad para los sujetos procesales para que argumenten, y resulta siendo la práctica, jóvenes, un análisis
y un resumen de todo lo actuado. Aquí habría que hablar de principios, ¿no? De congruencia, legalidad, etcétera, para que se diga si se actualizó de conformidad con la ley, todos los pasos que establece la ley. Si se practicaron y se diligenciaron todos los medios de pruebas. Por lo tanto, deberá emitirse la sentencia con lugar. Pues sería de parte interesada. Depende de la postura, ¿no? Del sujeto procesal o solicitar que se emita una sentencia sin lugar. Ahora bien, ese es un acto obligado. De parte del juez, le da la oportunidad, les notifica para que se señale la institución que se llama día y hora para la vista. Día y hora para la vista. Ese acto procesal o institución procesal significa un momento legal para los sujetos procesales, repito acá, para que de su parte haga un análisis, un recuento, pues, un resumen de todo lo practicado. Hay suficientes elementos de juicio para emitir una sentencia en tal sentido. Ahora, si dentro de ese análisis que se dio se detecta alguna omisión, alguna debilidad, podríamos llamarle, en cuanto a un medio de prueba, que no sé si se realizó, pero de manera parcial, o que no arrojó los resultados esperados, se realizó, pero de manera corta, no amplia, y que eso obliga, mejor dicho, eso da debilidad, ¿no?, para emitir una sentencia finalmente. Por lo tanto, obliga a que se vuelva a practicar. Un medio de prueba no se realizó. Se ofreció y se presentó, pero que por olvido, por omiso, qué sé yo, no se practicó. Muy bien. O bien también el tribunal considera oportuno que para antes de emitir sentencia necesita realizar otros medios de prueba. Y ese acto constitucional o institución procesal se llama auto para mejor fallar. ¿Sí? Para mejor fallar en la sentencia, emitir un juicio final. Eso significa esta parte del auto para mejor fallar. Yo decía algún momento, ¿no? Un acto procesal obligado, día yo para la vista, eso sí. Porque pues la obligación de darle al juez la oportunidad a todos los sujetos procesales para que hagan su análisis. Su argumento final. Por escrito, por supuesto, ¿no? Y que de parte de ese análisis establecen los sujetos procesales alguna necesidad de practicar, ampliar un medio de prueba, pues se obliga entonces a emitir el auto para mejor fallar. O también para este acto es el juez que considera necesario a realizar otro medio de prueba o ampliar la realización o la diligenciamiento del medio de prueba pertinente. Esto es como una oportunidad legal, auto para mejor fallar. Si todo está claro, los sujetos procesales hicieron ver que todo está bien, claro, congruente con lo que se pidió, congruente con los medios de prueba, etcétera, entonces ajustado para dictar la sentencia. ¿Sí? Eso sería la razón de ser, en primer lugar, del día y hora para la vista. Y que también, repito acá, y que en ese acto de día y hora para la vista, porque se dio lugar para el análisis, porque hay un tiempo legal, se detectó esa necesidad de realizar diligencias para ampliar o mejorar, o bien otras nuevas. Y que también este último, de parte del señor juez o magistrado de la Sala del Contencioso Administrativo. De ahí se emitirá la sentencia. Y contra esa sentencia, si sale desfavorable para alguna de las partes, ya no hay posibilidad de recurso de apelación. Solamente, repetimos acá para cerrar, el recurso de extraordinario de casación. Yo no sé si les dije a ustedes, el trámite y resolución del recurso de casación lo hace la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara de
Cámara Civil. ¿Sí? Ley para desarrollar el procedimiento del trámite del recurso extraordinario de casación es el Código Procesal Civil y Mercantil. Y por último, el recurso de casación, que es carácter extraordinario, jóvenes. ¿Por qué? Porque es un recurso, debe ser presentado por dos razones: razón de forma, razón de fondo. Es un recurso técnico, ya, jurídicamente hablando, un recurso legal, porque hay que analizar. ¿Por qué? Una razón de fondo, ¿no? De derecho de plano, ¿no? Afectado. Y eso es un análisis profundo. O bien algún requisito de forma, ¿no? Pero eso es solamente a la capacidad de interpretación de parte interesada. Definitivamente dirigido por un abogado, ¿no? Somos los abogados, tenemos que actuar de esa manera. Jóvenes, de mi parte, yo he llegado a terminar con este punto, de acuerdo al programa. Con el contencioso administrativo, termina entonces el análisis, ¿verdad?, del derecho procesal administrativo. Y el derecho procesal administrativo, tal como dijimos en su primer momento, en la primera clase que tuvimos, es el contencioso administrativo. Y que para desarrollar el contencioso administrativo hay que tramitar previamente en la vía administrativa depuración, los recursos administrativos. Hay que agotar la vía administrativa, pero de forma definitiva. Artículo 19, yo soy necio y les repito, artículo 19 de lo contencioso administrativo. O sea, pues, el tal silencio administrativo que establece la ley de lo contencioso administrativo, jóvenes, no hay aceptación, porque ya vimos con los últimos artículos qué es lo que debe hacer el tribunal antes de aceptar para su trámite un contencioso administrativo. O sea, pues, en palabras muy cortas, muy sencillas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo acepta para su trámite un contencioso administrativo siempre y cuando que se haya agotado la vía administrativa, ¿no? Que la norma que vimos, ¿no?, que no se pudo remediar por los medios o los recursos administrativos establecidos. Vea que hasta ahí finalizamos nuestro análisis, estudio, y que, por favor, analicen ustedes con el apoyo que tenemos los documentitos que yo les mencioné de este último tema y la ley de lo contencioso administrativo. Ahí sí que de página a página. ¿Estamos? Sí, aquí hay dos, Paula Michelle y Tiffany, díganme. Hola, licenciado, buenas noches. Yo tengo una pregunta sobre el examen final. ¿Vendrá solo lo que habló ahorita del contencioso administrativo y el amparo, o vendrá lo de todo el semestre? No, de todo el semestre, no. Oigan, vamos a hablar, yo no sé si ustedes tienen el programa. El programa del segundo, del curso, por favor vean el punto 6 y el 7. El punto 6 se refiere al control judicial privativo de los actos y resoluciones de la administración pública. Ahí fue que empezamos. Control jurídico de carácter penal, control jurídico de carácter civil, control jurídico privativo con la acción de amparo. ¿Sí? Y para agotar la vía administrativa hasta con acción de amparo, llegamos ahí sí que podemos desarrollar el contencioso administrativo. O sea, pues, jóvenes, punto 6, vamos a hablar un poquito de responsabilidad penal, un poco de responsabilidad civil, un poquito de materia de amparo, mejor dicho, acción de amparo en materia administrativa, y en su totalidad, el proceso de lo contencioso administrativo, artículo 18 al 48. ¿Estamos? ¿Otra pregunta? Gracias, licenciado. Muy bien.
Sí, gracias, licenciado. Y respecto a la hora del examen, A la hora de clase, mija. a las 7 de la noche, entonces. 7 para las 8, por favor. Gracias, licenciado. Ahí deben tener presente a las 20 horas. Terminamos. 1 hora cabal. No me envíen el examen después, corriendo, ¿no? Porque es la dificultad. El sistema cierra cabal. 1 hora, 1 hora. Un consejo final para este curso, ¿no? Al nivel que ustedes están, octavo, el año entrante, cerrarán curso de pensum. Por favor, contesten el examen a conciencia, ¿no? No en grupo, no en línea, porque todo eso lo he detectado. Fíjense ustedes que hay compañeros que han contestado en el mismo sentido de las preguntas que se formularon en el segundo parcial. Hasta la misma falta de ortografía. A mí me causa un poquito me impresiono en ese sentido, pero y la molestia consiste en la formación de ustedes. Van a ser abogados y notarios en Guatemala. El derecho guatemalteco. Señores, hoy día, ¿cómo están ustedes? Calificarán mejor que yo. Las leyes, ¿cómo se aplican en Guatemala? Somos nosotros, los abogados. Ustedes, futuros abogados, futuros jueces, futuros magistrados, futuros funcionarios públicos. Y apliquemos los dos principios que hablamos en derecho administrativo, de legalidad y juridicidad. En este curso agregamos un principio, ¿se recuerdan ustedes? De audiencia, que significa toda actuación deberá ser notificada a los interesados para que estén sabidos en la defensa de sus derechos. Ese es el principio de audiencia. Entonces, pues, éxito en su formación profesional, éxito en el examen de este curso. Licenciado. Sí, Juan José, Anthony, sí. Buenas noches, Lick, perdone. Sí. Primero que nada, quería agradecerle por sus clases y pues gracias por todo el conocimiento que nos dio en este semestre, ¿verdad? Fue de fruto para nuestra formación. Y pues solo quería preguntarle, fíjese, Lick, que en el primer parcial yo le mandé una revisión, pero solo se quedó que me iba a enviar un correo, entonces sigo a la espera, ¿verdad? Sí, todo esto lo estoy, porque fíjense, compañeros. Sí, perdón, Lick. Gracias. En el sistema que tenemos, el control académico, cuando se envió, en primer lugar, se les dio a ustedes un listado de sus resultados, así previo, ¿no? Y después se nos dijo, ya pueden ingresar en el sistema bajo la fórmula, etcétera. Lo hicimos. No de ustedes, ¿no? Otros casos. Es que cuando, no sé si lo recibieron ellos, pero en el sistema, en el control mío, en mi sistema, el resultado de los primeros parciales, ¡boom!, en blanco. Entonces, eso lo estamos coordinando con el jefe de ahí, ¿qué pasó? Y menos mal que yo tengo mi control acá en Excel, tenemos ahí mi listado. Entonces, a ver cómo lo vamos a reparar. En el caso suyo, y usted tiene un caso especial, ¿verdad? Que he tomado en consideración, y eso lo voy a terminar mañana, porque mañana debo enviar la nota para que ustedes se enteren por ahí, y si quieren pedir revisión, lo harán, ¿no? Pero examínense el lunes. ¿Sí? Entonces, Alessio, lo vamos a ir arreglando. Muchas gracias. El compañero Peralta. Sí. Es que fíjese que en la ley no menciona un plazo para la sentencia, no sé si habrá uno, o es el que... Anthony, qué buena pregunta, fíjense ustedes. Ahí nos remitiremos a la ley del organismo judicial. Muy bien, licenciado. Por favor, por el tiempo de irnos a la ley del organismo judicial. Pero basándonos en el artículo 26 de la ley del contencioso, que nos da esa salida, ¿no? Cualquier vacío o laguna o duda que se tenga en la misma ley, pues nos iremos a la ley, en este caso, la ley del organismo judicial, ¿no? Lick, disculpe la pregunta. Para el recurso extraordinario de casación, ¿es el que se aplica el plazo, se aplica el
Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Sí, Así es, Gloria Mercedes. Yo pensé que usted ya no estaba. bien, es que No. a veces me da pena participar porque es que de verdad participo Sí, más. sí, por el tiempo. Sí, sí, no, no. No, Gloria Mercedes, muy bien. Gracias, La ley, esta pregunta para todo, la respuesta para todo. La ley que se debe tomar en cuenta para poder formular, desarrollar y tramitar el recurso extraordinario de casación es el Código Procesal Civil y Mercantil. Estamos. La Constitución, se recuerda el repaso que hicimos la noche anterior, nos deja establecido el recurso de casación para garantizar, ¿verdad?, los derechos de las personas. Muy bien. Para su desarrollo, y se continúa, menos mal, y la actual Constitución y la ley de lo contencioso lo toma y deja establecido. Pero con ese gran vacío, ¿no? Que la duda, ¿qué más tanta? Entonces, por eso está el artículo 26, ¿no? Que dice tomar en cuenta la ley, perdón, el Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, Gloria. Gracias, Lick, por sus clases, de verdad. Gracias, bien, gracias Gloria. por todo lo que... Muchas gracias. Fue un gran gusto de haber estado trabajando con ustedes y el gusto de haber visto ahí la participación activa de ustedes. Gracias por todo y nos veremos en el camino. Sí. Gracias, licenciado, por sus conocimientos. Muchas gracias. El lunes a las 7 de la noche, pues, no vayan a faltar. Porque Sí, aquí no hay extraordinario. Muy agradecidos. Nos vemos, licenciado. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Licenciado, disculpe que lo moleste. Fíjese que yo también le estuve mandando correos para mi revisión del examen de primer parcial, pero nunca tuve respuestas. ¿Del primer parcial? Sí, licenciado. Y Danet, incluso muchas gracias. varias veces. Voy a ver. El correo suyo de plano está ahí en el correo. Voy a ver mañana tempranito. Si me hiciera el favor, gracias, muy fino. No se preocupe, Danet. Muy bien, muy bien. Bueno, descansemos pues. Feliz noche. Buenas noches, Lick, que descanse.